Esta es la octava en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y abrimos el día de hoy con una intelectual, con un científico, con un escritor de primera línea, Arnoldo Kraus. Me da muchísimo gusto que nos Gracias, acompañe. Ricardo. Muy padre estar contigo. Tienes una obra ya bastante larga con temas conexos, me atrevería a decir. Es que no me sorprende demasiado el título de la última obra, la que has venido a presentar aquí a la FIL, La morada infinita. Hay una obsesión de los seres humanos por permanecer en este mundo y permanecer en vida. Y tengo una frase tuya con la que quiero arrancar esta entrevista, si me lo permites. Dices tú, vivir sin vivir y morir sin morir no tiene sentido. Con esto abrimos. Gracias, Ricardo. Buena oración. Te respondo, nada más agrego. El subtítulo del título que mencionaste ahora, La morada infinita, es interesante, es pensar la vida, entender la muerte. Parece que en Occidente, que es la frase que tú citas, nos alejamos del tema de la muerte por incontables razones que quizás luego tocaremos. Debemos asumir que así como nacemos, morimos. Nos hemos alejado de esa certeza porque se ha tratado de esterilizar, así llamo, el tema de la muerte. Parece que no nos pertenece, parece que no llegamos a esto. Es interesante decir que cuando China invadió el Tíbet en 1953, si mal no recuerdo, la mayor sorpresa de los monjes tibetanos en Occidente fue ver, entender, darse cuenta de que no está el tema de la muerte metido en el discurso cotidiano de las personas, como que era algo lejano, no le pertenecía a la gente, no era tu tema. Y ahora con el ascenso de la tecnología, de la cual hablo en el pequeño libro, pues la vida se puede prolongar indefinidamente y en malas condiciones. Como he escuchado en más de una ocasión, yo sigo ejerciendo medicina, los enfermos terminales te dicen, doctor, se está prolongando la muerte, no se está prolongando la vida. Eduardo Matos Moctezuma hace el prólogo. Y ahora que estás yendo a mencionar una cultura ancestral, te diría, me llama la atención que hayas escogido a un antropólogo mexicano, un arqueólogo mexicano, que ha justamente explorado cómo se vivía la muerte en este país antes de llegar a los españoles. Supongo que no habrá sido un azar que fuera Eduardo quien hiciera el prólogo y quisiera comenzar por ahí. No fue un azar, fue una suerte para mí que Eduardo Matos aceptase hacer el prólogo porque él está sumido en este tipo de temas desde otro punto de vista diferente del mío, de la historia de nuestros antepasados, de los mexicanos de otros siglos, y él entiende, leyó y interpreta lo que ellos decían de una forma diferente a la que ahora interpretamos en el siglo XXI. Sin tecnología se moría de una forma diferente de la que ahora se muere. La tecnología es muy buena, no existía en aquella época, pero también es muy mala. Yo soy un admirador de la tecnología y un crítico feroz también de la tecnología médica en particular, aunque lo extendería a otros tipos de tecnología. La visión de Eduardo Moctezuma pues, nos da un acercamiento a cómo se aceptaba la muerte, cómo se entendía el proceso final, cómo la gente estaba más cercana, así lo entiendo, así lo leo de lo que decía Eduardo, en esos últimos términos. Y al respecto hay múltiples historias muy interesantes, desde el arranque de Moctezuma hasta el siglo pasado y en este siglo, de cómo ver la muerte, cómo entender la muerte, por qué no alejarse de la muerte. Mi idea, no mi idea central, porque hay varias ideas, es que es muy probable morir mejor cuando este concepto circuló en tu vida por tus padres, por gentes que viste morir bien, por gentes que asumieron su derecho a morir. Dice Eduardo Matos, justamente en el prólogo, que entre los antiguos aztecas, el contexto de la muerte era definitorio de la dignidad de la muerte. Si morías peleando como guerrero, pues trascendías. Digamos, si morías de otras maneras probablemente te volverías irrelevante. Y en este sentido yo me pregunto contigo y con el libro si realmente los seres humanos podemos elegir la manera en que morimos. Sí, la podemos elegir en muchas circunstancias, Eduardo, no en un accidente, no en un infarto fulminante, pero sí conforme vamos envejeciendo y tendremos que pensar que vamos a morir, tratamos de pensar que no vamos a morir, pero hay una idea de inmortalidad en la gente que habría que rebatir. Pero como te vas acercando al final, tus padres, seres cercanos que van muriendo, tú sabrás, yo sabré, que hay gente que muere bien, diría, con la frente en alto, porque la vida te quita muchas cosas, pero no te puede quitar
el derecho de definir tu propio final. Hablar de suicidio es un tema muy complicado, es un tema muy interesante que también quizás nos dé tiempo de hablar unos segundos, pero te quita la vida muchas cosas, pero no la posibilidad de acercarte al final como tú quieres y llegar al final como tú quieres. El concepto citado muchas veces en el libro es bien morir. Bien morir. ¿Cómo defines un bien morir? A ver, quitemos en efecto el azar, ¿no? Quitemos un accidente cardiovascular, decías tú, un accidente de automóvil, pero somos muchos quienes podríamos tener derecho al bien morir y no conocemos siquiera ese concepto. Yo creo que te acercas al concepto, Ricardo, seguramente ya lo has vivido tú, con la muerte de un ser cercano que murió mal. ¿Qué significa murió mal? Voy a empezar al revés. Un final prolongado, de meses, a veces de un año, a veces de mucho más tiempo, en que la persona deja de ser persona quizás por alteraciones mentales importantes, o deja de ser una persona que tiene las ganas y el deseo de vivir, porque el peso de la enfermedad, la certeza de la muerte a la vuelta de la esquina, pesan más que la posibilidad de vivir. Hay un experimento muy interesante que se inició en Oregon en 1999 en Estados Unidos, que es uno de los 8 estados en Estados Unidos que permiten el suicidio asistido. Suicidio asistido significa que un médico te da medicinas y tú decides cuándo ingerirlas, con quién ingerirlas, en qué momento ingerirlas para llegar a tu propio final. El experimento interesante es la suma de las opiniones que dan las personas que ya quieren morir porque quieren terminar con una enfermedad terminal, sea cáncer, sea una enfermedad pulmonar irreversible, sea un problema cardíaco. ¿Qué dicen las personas, Ricardo, que a ti te van a sonar muy familiares y a cualquier gente que tiene la posibilidad de vivir bien, entre comillas? Que bueno, aquí habría que dividir al mundo también. Los que tenemos el privilegio de vivir bien, podemos pensar en la eutanasia o en el suicidio asistido médicamente. Quienes viven mal por pobreza ni siquiera se acercan a pensar en ese concepto, que es un tema también muy interesante, que sería un marcador social de pobreza y de riqueza, pensar en tu muerte. ¿Qué dicen las personas por lo cual ya quieren morir? En Oregon, repito, se terminó mi dignidad, se terminó mi autonomía y se acabó mi capacidad para gozar la vida. Estos 3 señalamientos que ahora dije, lo repiten constantemente los enfermos en Oregon que ya quieren finalizar su vida. Morir bien es cuando ya no tienes esto y cuando ya, como dije al principio, médicos, familiares, religiosos, políticos, están prolongando tu existencia de una manera inadecuada. Esos mueren mal, mueren por un sufrimiento que no tiene sentido, a menos de que seas muy religioso, y ese sufrimiento lo otorgas a Dios como una recompensa. Voy a abrir muchas veredas para, continuar esta conversación. Déjame tomar una que mencionaste al principio. El desarrollo tecnológico nos ha permitido que con recursos, sobre todo si tiene mucho dinero, o si los seguros médicos te cubren, o incluso el seguro público en algunos lugares te lo cubre, pues que puedes entrar a una sala de terapia intensiva y tú dices esterilizar la muerte, déjame jugar con la palabra, o volver estéril en los últimos momentos de tu vida. Y la familia se siente muy incómodo de apagar la máquina. No quiere tomar la decisión. El enfermo terminal no hizo trámites para dejar instrucciones de qué hacer en caso de lo tengan que entubar o alguno de estos mecanismos. Yo te pedía que te dirigieras un poco ahora a los familiares, es decir, los familiares que tenemos la responsabilidad de ofrecer un bien morir a alguien a quien quisimos y a alguien a quien ya no puede tomar decisiones. Dejaste entrever la palabra testamento en vida, instrucciones anticipadas, que es ahora como se llama este elemento, en el cual tú puedes acudir cuando tienes la capacidad intelectual y de salud con un notario y decir, si me sucede esto y esto y esto, es decir, si tengo un accidente, si ya no puedo decidir hacia el final de mi vida, no se me lleve a terapia intensiva, no se me intube, no se me hagan maniobras que yo no quisiera. Hoy voy a dar una plática al respecto y al final acabo con algo que es muy interesante, Ricardo. Son médicos de varios países del mundo que se han tatuado en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el corazón. Son médicos, repito. No se me intube si sucede esto. No se me lleve a terapia intensiva si sucede esto. Son médicos de Alemania, de Estados Unidos. Y en los brazos también tienen tatuadas este tipo de inscripciones. La escriben doctores cardiólogos, anestesiólogos, que conocen la magia de la terapia intensiva y las desventuras de la terapia intensiva. Tú mencionaste a los familiares. Yo creo que
una de las propuestas que hago en este libro, pienso, así lo recuerdo, es acercarse a la muerte juntos, médicos, familiares y el posible enfermo, que en un momento todos seremos enfermos. Entonces se puede construir un muy buen diálogo y hay grandes finales y muy felices, Ricardo. Perdón que te interrumpa aquí, pero cada quien su experiencia, pero muchas veces los médicos huyen de esa conversación con los familiares. Incluso, déjame ponerte más serio, en otras culturas como la estadounidense se lo tienen prohibido. Lo hacen a través de enfermeras para que no los vayas luego a demandar. O sea, hay barreras entre la familia, la persona que está muriendo, en fin. Aquí en México depende un poco la suerte y la agenda, no vaya a ser puente y el médico tenga prisa, pero sí hay una falta de conexión que tú ahora mencionas. Claro que la hay, Ricardo, porque el morir no es un tema glamoroso, no es un tema económico para médicos y para nadie. En Estados Unidos se está cambiando un poco y hay 8 estados como mencioné el primero, como Oregón, que permiten el suicidio asistido. Cada vez crece más. Y hay 8 estados en que el médico puede prescribir medicamentos para que el paciente los tome y muera. No lo puede hacer activamente, es decir, no puede inyectar alguna sustancia para precipitar el final con rapidez. En México no tenemos eso. Tenemos un inicio ya de testamento vital que sirve, no está universalizado en los estados de México, pero que sirve para darle a la gente que enferma y a sus familiares la posibilidad de decidir cuándo. La voluntad anticipada. Voluntad anticipada. Los familiares se la pasan mal cuando no pueden decidir. Más o menos en las terapias intensivas, los médicos avesados en estos temas saben que después de 2, 3, 4 semanas de grandes esfuerzos, de gran tecnología, de cientos de miles de pesos gastados, no se llegará a salvar el paciente. Y si se salva, muchas veces es en condiciones tan deplorables, en estados semivegetativos o sin movimiento, sin capacidad intelectual, que no tiene sentido desde mi punto de vista pervivir o vivir mal. Entonces hay que darle instrumentos a la familia para decidir cuándo parar. Y esto es un diálogo, Ricardo, como el que estamos teniendo tú y yo. Ahora, lo decías hace un momento, tiene que ver con argumentos tecnológicos, médicos, pero también hay argumentos éticos. Decías hace un momento, autonomía es vital, ¿no? Decías, dignidad también es un tema central y supongo perspectiva de futuro. Si no, usar la vida, sí. Déjame irme a corte, Arnoldo Kraus. Sí. Estamos hablando de La Morada Infinita, este último libro, Arnoldo Kraus. Vamos a corte y regresamos. Esto es La Octava y estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es La Octava, aquí nos vemos.
Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Pero... Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Esto es la octava y estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el doctor Arnoldo Kraus. Estamos hablando de La Morada Infinita. Este es un texto dedicado a hablar del bien morir y de cómo aproximarse desde muchos puntos de vista. El de la tecnología médica, desde luego, pero estábamos hace un momento hablando de la ética y la medicina. Y me preguntaba yo, con frecuencia leyéndote, uno se lo tiene que preguntar, ¿qué es eso de ser humano? Y supongo que si nos remitimos a conceptos clave, la conciencia es clave, la autonomía es clave, la dignidad es clave para definir al ser humano. Cuando eso ya no está presente, ni conciencia, ni autonomía, ni dignidad, pues ahí ya no hay vida humana, ¿no? Muy interesante tu pregunta, Ricardo, que nos da para irnos a la cantina a platicar bien de lo que me estás diciendo, pero ahí, ¿cuál es el concepto de persona? Sería el tema importante. Algunos filósofos consideran que los bebés no son personas tampoco, porque no tienen la capacidad de elegir, de moverse, de pervivir si no están atadas al pecho de la madre. Es un concepto crudo, pero es cierto. Una persona es un ser humano que tiene la capacidad de decir sí, de decir no, de tomar un camino o de tomar otro camino. Cuando vas enfermando mentalmente, para filósofos utilitaristas, dejas de ser persona porque ya no tienes la capacidad de elegir. Aquí se abre una gran brecha. Hay un tema que yo divido a los enfermos que ya están cerca de la muerte, lo divido en dos grupos. Unos son mentalmente competentes y físicamente incompetentes, como el personaje de Amenábar en esta gran película Mar Adentro. Gracias, Ricardo. En Mar Adentro era una persona, un marinero joven, fuerte, que tenía una capacidad intelectual plena, pero una incapacidad física total. Es un enfermo mentalmente competente, físicamente incompetente. Y existe el reverso, enfermos mentalmente incompetentes y físicamente competentes, personas con Alzheimer, con demencia senil. Son dos grandes grupos. Estos grupos siguen creciendo y creciendo por el uso de la tecnología. Vuelvo a decir, le doy la bienvenida a la tecnología, pero la veo también con mucho resquemor
con temor. Ya la tecnología nos está utilizando, Ricardo, en muchas circunstancias. Yo hablo más de la ética, de la medicina, pero también en otros ámbitos de la vida. No debemos permitir que la tecnología sea quien decida. Nos esclavice, sea quien decida. Y lo estamos haciendo, Ricardo. Y en las unidades de terapia de hoy, inimaginables para los médicos de hace 20, 40, 60 años, muchas veces la tecnología es la que determina. Y ahí el médico, lamentablemente, filosóficamente está muy poco preparado. Si tú buscas en los currículos de las escuelas de medicina, no diré del mundo porque por supuesto no conozco, pero de muchos currículos, la materia de ética, que tú ya mencionaste, no existe. Y hay un segundo apellido ahí. Hay éticas religiosas y hay éticas laicas. Yo soy libre pensador. Tomaré las palabras de Christopher Hitchens, este gran personaje que seguramente has leído. Me he ido volviendo cada vez, como él decía, un ateo profesional. Me es muy difícil creer en los dictums de las éticas religiosas y siendo un libre pensador como yo soy, pues hay que tener la audacia, el valor y la certeza de poner final al momento adecuado. Hablaste de autonomía, hablaste de dignidad. Cada uno es un tema más complejo que el otro. Cuando ya no tienes autonomía, dejas de ser un ser humano en muchos aspectos, Ricardo. Todo esto es crudo. No hablo de terminar vidas de gentes que tienen discapacidades y que quieren seguir viviendo, pero sí de vidas inútiles cuyo final será, entre más largo sea el final, más inútil, más doloroso. ¿Y cuántas veces escuchas a enfermos decir, por fin murió la persona? Sí, ¿por qué no murió hace 3 meses? Perdón. Ahora, nos lleva a dos dilemas que me parecen los más interesantes hacia la mitad del libro. De un lado está la persona que merece tener toda libertad para decidir cómo morir bien. Y del otro lado está la persona que ya no tiene esa libertad y entonces se arroja al acompañante esa libertad. Vamos a abarcar cada uno de los temas. Vivimos en una cultura que sigue viendo con resquemor, con distancia, juzga el suicidio. Dices tú, la cobardía que solamente cometen los valientes. Hablabas de algunas entidades en Estados Unidos donde esto ha cambiado, pero en realidad vivimos en una sociedad donde el suicidio, quizá con connotaciones religiosas, sigue siendo designado como un acto imperdonable. Y esto le arranca a las personas la posibilidad de decidir cómo morir. Sí, el suicidio es un tema inmenso. Yo, cuando hablo de autonomía, Ricardo, cada quien tiene su concepto. Hace muchos años platiqué con el gran Luis Villoro, este gran filósofo mexicano, y hablábamos de que todo ser humano tiene la posibilidad de decidir lo que quiere. Cuando hablábamos del suicidio, el suicidio es un tema fundamental en la autonomía de las personas, pero hay una connotación ahí. Puedes hacer todo lo que quieras sin que dañes a otras personas. Y me decía Luis Villoro, pero con el suicidio seguramente estás dañando a las personas que están a tu lado, porque siempre queda una sensación de culpa. ¿Dónde estaba yo? Es probable que eso sí suceda, pero también es probable que la gente al lado de la persona que se suicidó descanse por lo tremendo y por lo amargo que era la vida de la persona que cometió el acto. Eso también lo he escuchado infinidad de veces. Yo decía de este filósofo Critchley, no mencioné el nombre, él decía que nos pueden arrancar todo, pero no nos pueden arrancar la posibilidad de suicidarnos. Siempre vamos a encontrar opiniones contrarias en el tema del suicidio. Yo no soy maniqueo cuando escribo estas cosas, no intento, busco no ser maniqueo, pero hay que abrir esa posibilidad si el ser humano tiene derecho o no de suicidarse. Ahora, la religión tiene siempre al origen argumentos que luego volvió de fe. Y no me cuesta trabajo pensar que la religión, tratando de ponerle límites a la tragedia que societalmente implica un suicidio, haya por eso prohibido el suicidio. Porque sí hay un daño. Hay un daño cuando no se avisa, cuando no hay una explicación, cuando no hubo posibilidad de conversar con los seres queridos. Es decir, sí se abren hoyos muy, muy grandes que no hemos logrado resolver. Quizá no tendríamos un problema tan grave con el suicidio si no generara el dolor al que has hecho referencia. Ricardo, voy a volver a dividir a la población. El daño se hace para los que se quedan, el daño termina para el que se suicida. Crudo lo que digo. El daño acaba para el que se suicida. En Holanda, este año, una chica de 17 años que fue violada a los 12, 13 años,
2 o 3 ocasiones. Intentó desde los 14 hasta los 17 en que murió, ahora digo cómo murió, buscar la muerte a toda costa. No se lo permitían las leyes, y estoy hablando de Holanda, que es el país más adelantado en cuanto a eutanasia. La intubaron en un hospital, la alimentaron por sonda nasogástrica 6 meses, salió a los meses que ella dejaba de comer, la volvieron a meter a otro hospital psiquiátrico para ver cómo lograban mejorar su ánimo de vida, cómo romper la anorexia que ella tenía, y no lo lograban. Por algunas razones que ahora no tiene caso puntualizar, no se le aplicó la eutanasia, y en Holanda ya hay eutanasia para menores de edad. Ella murió finalmente en la sala de su casa, acompañada por sus padres, un hermano, si mal no recuerdo, y algunas amistades. Murió por inanición, murió porque decidió dejar de beber y de comer. El periplo de los 14 a los 17 años fue un infierno para ella y un infierno para sus familiares, y la internaron obligadamente 1 año o más de ese tiempo. ¿Quiénes sufren ahí más? No estoy seguro si los padres sufrieron o dijeron qué bueno que ya logró morir. Logró morir por ella. En esta ocasión la eutanasia no se le aplicó. Un final muy crudo. Ahora, ¿qué haces con una era donde el número de suicidios entre jóvenes ha crecido mucho, y con una sociedad que supone, quizá con condescendencia, a lo mejor con razón, que esos jóvenes no estaban en plena conciencia para tomar esas decisiones? Sí, el suicidio en jóvenes aparentemente sí ha crecido, y ahí tendría que hacer un paralelismo entre el mundo enfermo que habitamos. A lo mejor exagero lo que digo, pero hay unas circunstancias en que se avisora problemas muy serios para estos jóvenes, tienen algún problema afectivo no detectado por familiares o por médicos, y optan por un suicidio. El suicidio en jóvenes es otro tema, porque hay mayor responsabilidad de los padres hacia el joven. ¿Por qué dije del mundo enfermo? Porque la familia tiende a romperse, la protección social del Estado o de las agencias dedicadas a eso también va mermando en países ricos y en países pobres. Hay ciertas epidemias de suicidio o ciertas ganas de suicidio en Japón y en otras partes, no aquí en Occidente, pero en Yucatán, por ejemplo, hay una tasa de suicidios alta en jóvenes. Ahí también tendremos que pensar que son jóvenes... La frontera también encontramos. ¿En dónde? En la frontera mexicana, la norte, también muchos son casos. Que son estigmatizados, están estigmatizados por cuestiones raciales, estigmatizados por ser homosexuales, transexuales. Ahí no hay autonomía en la toma de decisión. Ahí hay una sociedad que hace las veces de la máquina. Bueno, me parece bien lo que dices, y ya abres un tema para escribir otro libro, Ricardo. Pero ¿dónde están las fronteras, Ricardo? ¿Dónde Esa es un poco la pregunta. Los brazos que acompañar, una gran palabra, ¿no? Pues ese es el último tema que quería abordar contigo, porque hay una discusión sobre la libertad, la libre determinación de la vida. Pero la otra es cómo acompaño, y eso es tan complicado como lo primero, porque también requiere de la abolición, requiere de la decisión. Estoy cerca, tomo distancia, respeto las decisiones, en fin. Y la verdad es que, lo tengo que decir, no sabemos acompañar. Acompañar es una palabra muy complicada con los niños, muy complicada con los adultos mayores, mucho más complicada hacia la muerte. Es una palabra complicada y bellísima, Ricardo. Hoy, publico un pequeño texto en el Universal donde hablo de acompañar a los enfermos. Acompañar es una forma de homenajear la vida, una forma de homenajearte a ti que acompañas y a la persona que está enfrente de ti. Eso se ha perdido, Ricardo, pero también las cuestiones de compasión, las cuestiones de entender lo que le sucede al otro, las cuestiones de entender lo que es la otredad que decía este filósofo Levinas, se han ido perdiendo, Ricardo, y hemos acompañando menos. Simplemente el contacto táctil, el contacto visual, el contacto entre un ser humano y otro va mermando, va decayendo. Yo estoy completamente seguro de eso, que antes nos era más fácil acercarnos a las personas, quizás porque había menos ruido exterior, menos tecnología, voy a decir, o más cercanía. Y con esto, porque creo que ya se acabó el tiempo, yo acabaría. Un historiador francés del siglo pasado, Philippe Ariès, decía cosas interesantísimas sobre el final de la vida, y él te contaba que antes, de los 1970, 60, no recuerdo la fecha, la mayoría de las muertes todavía se llevaban a cabo en casa, y más en pueblos remotos o en pueblos pequeños. Esas casonas que hay en Yucatán, en Mérida, donde vivían el nieto, el bisnieto, el padre, la madre, todos vivían en una misma casa. La muerte del abuelo, del bisabuelo, se llevaba a cabo en la casa, se le acompañaba, y a los nietos y a los bisnietos pues lo veían como un fenómeno normal, como un evento natural.
no les daba tanto miedo y estaban al lado de la persona que moría. Tú decías morir bien, este viejo seguramente moría bien, porque moría viendo las caras que quería ver, moría en su cuarto con las cosas que tuvo, con los recuerdos que tuvo. Esa es una forma de morir bien, es una forma extraordinaria de morir bien. Hay una etapa que puede ser insoportable en el morir y es el dolor. Claro. Ahí la tecnología ha desarrollado capacidades para acompañarnos siempre y cuando tengamos la asesoría correcta y sobre todo no haya prejuicios que nos impidan utilizar medicamentos que nos pueden ayudar con el tema del dolor. Te ruego que abordes ese Estás, otro. por supuesto, abriendo otro tema. Hay una cantidad de analgésicos y de subespecialidades en medicina tan buenas, que han crecido tanto, que es casi imposible morir con dolor. Otra vez, si tienes la capacidad económica de hacerlo y si tienes médicos que crean que el final máximo de la medicina es acompañar a morir y estar con el enfermo. Y esto se puede hacer por los días que requiera, durante los días, que requiera el enfermo para despedirse, otra palabra importante, despedirse del primo que está en Italia o en Zacatecas y poder hablar unas palabras. Hay suficientes medicamentos para tener conciencia los últimos días y hacer lo que tú deseas sin dolor. La primera obligación de un médico es quitar el dolor. ¿Se puede quitar? Sí. Abres otro tema. En México es a veces imposible conseguir morfina. Consigues cualquier droga que quieras en la calle, pero por torpezas del sistema de salud, entre otras, la morfina no está a la venta. La marihuana ha estado prohibida para utilizarse. Ya y mira empieza que un poquito a abrirse y, bueno, pues esas son torpezas ya hablando de nuestro sistema médico en México. Pero también cuando a alguien se le va a ayudar a morir, ya finalmente, Ricardo, y esto es muy importante, hacer eutanasia en México, por supuesto que se hace a escondidas, afortunadamente, y afortunadamente nunca van a descubrir, entre comillas, al médico que la haga. Tú les explicas a los familiares que quienes van a sufrir cuando se hace la sedación terminal y se espera la muerte en horas, no es el enfermo, y esto es muy importante lo que voy a decir. El enfermo no se da cuenta que se va a morir, se le induce un sueño profundo y se muere en paz porque no se dio cuenta que va a morir. Sufren los que están a su lado. Cierro con el último tema, el duelo. Qué difícil es dolerse con dignidad. Qué difícil es hacerlo con paz en el alma. Igual, mi estimado Ricardo, sí es difícil, pero no lo es cuando hubo acompañamiento, cuando la muerte se deseaba, cuando pesaba más el dolor, el sufrimiento, la desesperanza, que la posibilidad de ver un día con luz más allá. Si tienes la certeza de que la persona que quieres debe morir, hago la comparación con los perros porque es una buena comparación, los anestesiamos cuando ya están muy enfermos como un acto de amor para que mueran. Si tú estuviste al lado las semanas, los meses previos o la historia de padre, hijo, etcétera, fue buena, pues duele muchísimo, pero el duelo se lleva mejor porque estuviste, porque acompañaste, porque lo viviste como un fenómeno humano. ¿Un mal duelo tiene como origen el remordimiento? Un mal duelo tiene como origen remordimiento, sí, y no haber estado. No haber estado tiene muchos apellidos, pero yo creo que es fácil estar, incluso cuando escuchas, yo escucho muchas historias, Ricardo, y de ahí escribo, de un padre que está muy enojado perennemente con su hija, y cuando la hija enfermó jovencita, de 16, 17 años, el padre le donó un riñón. Entonces dice esta joven, caray, yo estaba muy separado de mi padre, pero ya tengo una parte de él dentro de mí y ya me he acercado mucho a él. De estas anécdotas sencillas, Ricardo, si las lees de muchas maneras aprendes mucho. Y una más que te cuento, que la escuché hace poco, de una niñita joven que tenía leucemia. La leucemia es un proceso grave, doloroso. Entrar, salir del hospital, piquetes, llantos de todos, conmueven y duelen. La niña ya acercándose al final de la muerte y los niños le tienen mucho menos miedo a la muerte. Esto lo escribió Kubler-Ross hace 2 o 3 décadas. Le decía a sus padres que ella entendía que ella iba a morir y que entendía que qué bueno, porque ya iba a dejar de sufrir. No, Klaus, como siempre es una delicia escuchar tu inteligencia, tus reflexiones, tu conocimiento de la vida y sobre todo tu humanidad. Oh, gracias, Ricardo. Vamos a echarnos un tequila porque me llenaste de privilegios ahora muy agradables. La Morada Infinita es el último libro publicado por Arnoldo Kraus. No se lo pierda. Le va a usted, en efecto, a abrir una enorme cantidad de cuestiones, de temas, de preguntas que vale la pena hacerse porque nos vuelve, en efecto, muchísimo más humanos.
Esto fue La Octava, me despido, nos escuchamos en la emisión de mañana de 3 a 5 de la tarde y esta semana estaré en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL, justamente recorriendo algo de la producción literaria, de la producción científica, académica que se hace en nuestro país y que tenemos la posibilidad de interpretarla mediante estas entrevistas. Hasta mañana.